Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Plutarco y su obra La Moralia, específicamente sobre el retraso de la justicia divina. Sobre el retraso de la justicia divina. Este es quizá uno de los tratados ya entrando a lo divino, a lo teológico, tal como podría haber sido, por ejemplo, también la parte de la Moralia que habla sobre Isis y Osiris, ¿ya? Con esto entramos de lleno a lo divino, a lo teológico. El queronense, es decir, Plutarco, reflexiona sobre un problema eterno. ¿Por qué los culpables parecen a menudo escapar impunes de los castigos que merecen? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la demora, dice Plutarco, no es olvido, sino parte de un designio más amplio en el que la divinidad actúa con paciencia y misericordia, concediendo al hombre la posibilidad del arrepentimiento y de su redención moral. En esta obra entonces se revela un profundo sentido ético. Hay una especie también de fe racional en la inmortalidad del alma, que anticipa el espíritu que algunas doctrinas van a hacer suyo, ¿no? Y fíjense que es muy actual, es una cuestión muy actual. Alguien comete una fechoría y uno dice, bueno, esa persona necesita castigo, pero pasa el tiempo y uno no ve que esa persona haya sido castigada. Bueno, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que Plutarco nos va a tratar de responder. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, tenemos que ponernos en contexto. ¿Cuál es el lugar? Fíjense, el lugar es Delfos. ¿Y dónde está Delfos? Tenemos que situarnos en el contexto de Plutarco. Delfos estaba en Grecia central, en la región de Fócida, en las laderas del monte Parnaso, cerca del Golfo de Corinto. Delfos no era una ciudad independiente como en la Grecia clásica. En la época de Plutarco, Grecia estaba bajo el dominio del Imperio Romano, recordemos. Entonces, Delfos era parte de la provincia romana de Acaya. Ya no decidía el destino político de Grecia como era antes. Y aunque había decaído algo, Delfos todavía era uno de los santuarios más prestigiosos del mundo antiguo. Está el templo de Apolo, que seguía activo, el oráculo todavía funcionaba, aunque con menos influencia que lo que fue en el siglo V antes de Cristo. Y recordemos que Plutarco vivió allí y fue nada más ni nada menos que sacerdote de ese templo. Entonces, por eso muchas obras de sus Moralias están ligadas al lugar. Y es que Delfos en esa época era un lugar más intelectual que político. En tiempos de Plutarco, Delfos era un espacio donde se mezclaba la religión, la filosofía, la cultura, el turismo religioso de élites, ¿no? Y los emperadores romanos lo protegían, porque algunos emperadores apoyaron Delfos porque era un símbolo cultural griego. Nerón, Adriano y otros benefactores imperiales hicieron donaciones. Entonces es un lugar muy importante, y en este lugar hay 4 personajes. Está Plutarco, está Patrocleas, está Timón y está Olímpico. A medida que vayamos viendo el texto, vamos viendo quiénes son, cuáles son sus pretensiones, y bueno, vamos viendo el texto. Fíjense que el diálogo comienza con unas palabras que habría dicho un tal Epicurio, del cual no se sabe nada, excepto el nombre, que se llamaba Quieto, quien luego de decir sus cosas, ¿no?, se marchó. Patrocleas les dice a los demás si deberían discutir lo que había dicho el Epicurio. Y Timón dice que no es necesario hacerlo. Pero Plutarco les pregunta qué le pareció más perturbador de entre todas las cosas que dijo el Epicurio. Y Patrocleas confiesa que lo más perturbador fue aquello que dijo relativo a la tardanza de la justicia divina en los dioses. De hecho, esto ya se decía en el Orestes de Eurípides. Demora, pero así es por naturaleza la divinidad.
El mismo Patroclus dice que los dioses no deberían tener demora alguna porque los malvados deben recibir su castigo en el momento en que cometen sus fechorías. Y en efecto, la prontitud hará que el malhechor no produzca más daño a la sociedad, porque esto solo incrementa el atrevimiento y la osadía del culpable. Los castigos que se ejecutan rápidamente dan consuelo a las víctimas y detienen las injusticias futuras. Se critica una frase atribuida a Díaz, quien decía que no temía que el malvado escapara del castigo, sino el vivir él para presenciarlo. Pero Patroclus con ironía pregunta, ¿qué utilidad tuvo para los mesenios, ya muertos, que el traidor Aristócrates fuera castigado solo décadas después? ¿O qué alivio pudieron sentir los habitantes de Orcómeno cuando Licisco sufrió enfermedad y pudrición corporal mucho tiempo después de su crimen? Para Patroclus, estos casos muestran la insatisfacción humana ante esta justicia tardía de los dioses, pues cuando llega, quienes más la necesitaban ya no están para contemplarla. Y ahí interviene Olímpico. Y Olímpico nos dice que hay otro absurdo que se produce de todas esas cosas y de todas esas situaciones nombradas por Patroclus, y eso es la falta de fe con respecto a la divinidad. Los malvados, al no ver un vínculo inmediato entre sus faltas y el sufrimiento posterior, interpretan sus desgracias como mero azar y no como retribución moral. De este modo, dice Olímpico, la lentitud divina no corrige, no causa arrepentimiento, ni reforma tampoco al culpable. Lo irrita, pero no lo instruye. Olímpico recurre entonces a una comparación equina. El castigo eficaz es el inmediato, como el látigo y la espuela que corrigen al caballo en el instante de la falta. Golpear al animal mucho después resulta cruel e inútil, pues no enseña. Lo único que hace eso es dañar. Así, una injusticia que llega tarde, como la descrita por Eurípides, con paso lento y a su tiempo, se asemeja más al capricho y al azar que a una providencia ordenada. De ahí que el mismo Olímpico nos hable de forma irónica de los famosos molinos de los dioses, que muelen despacio y hacen que la justicia finalmente sea invisible e inservible para frenar el vicio, pues nadie teme lo que no se va a ver. ¿Ah? Tras escuchar a Olímpico, Timón propone añadir aún otra dificultad, pero Plutarco lo detiene, le dice, no vale la pena lanzar la tercera ola, le dice. Mientras no se hayan resuelto las primeras. O sea, empecemos primero con las dificultades que nos dio Patroclus y Olímpico y después quizá vamos con la de Timón. Entonces Plutarco recuerda una regla de prudencia. Así como un profano no debe opinar sobre medicina o guerra, nadie debería hablar con ligereza sobre asuntos divinos, pues juzgar la providencia desde la perspectiva humana es como criticar al médico que opera tarde, entre comillas, sin conocer las razones clínicas. Dios, dice Plutarco, conoce el kairos, es decir, el momento oportuno para curar el alma mediante el castigo, y esa disciplina, que es la justicia divina, es la más alta de las artes, testimoniada por Píndaro y estudiada incluso por Minos, según Platón. Si las leyes humanas, limitadas y opacas, contienen preceptos que parecen absurdos porque ignoramos su fundamento, ¿cómo pretender juzgar el orden de los dioses cuyas razones nos superan infinitamente? Por ello no es sorprendente que nos resulte difícil comprender por qué algunos son castigados antes y otros después. La providencia no es arbitraria, sino ciencia perfecta. Tiene un propósito, un ritmo que escapa a la mirada mortal. Pero Plutarco nos dice, miren, yo no estoy eludiendo el problema, estoy pidiendo indulgencia para abordar una cuestión con prudencia. Y retoma entonces a Platón para fundamentar su tesis. Dios es el paradigma de todo bien y otorga virtud a quienes pueden seguirle, es decir, imitarle. El cosmos mismo, según la filosofía platónica, surgió del caos al imitar el orden divino, y la vista fue dada al ser humano para contemplar el movimiento armonioso de los cielos y habituarse así a amar la armonía y lo noble, rechazando el desorden y la irracionalidad. Si la virtud humana consiste precisamente en imitar la calma y el orden de Dios, también el castigo divino se ejecuta a su tiempo y con serenidad,
no por miedo a equivocarse, sino como modelo pedagógico. Al demorar el castigo, Dios enseña a los hombres a no reaccionar movidos por la pasión y la ira, sino a cultivar la paciencia y evitar la violencia inmediata. La justicia divina, lenta y medida, es así, en realidad, una escuela de moderación. Eso nos dice Plutarco. Esto es clave, esto es clave. La justicia divina, lenta y medida, es así una escuela de moderación para aquel que ha sufrido el daño. El ser humano debe aprender a no abalanzarse sobre el culpable para saciar un apetito emocional, sino a obrar conforme a la razón, siguiendo la mansedumbre y la templanza. El tiempo es consejero indispensable para que el castigo se administre con orden y sin remordimiento. Mejor un pequeño desarreglo, por ejemplo beber agua turbia, dice Sócrates, que la acción vengativa y irracional contra un familiar tomada en cólera. Cita una máxima atribuida a Tucídides: vengar la ofensa lo más cerca posible. ¿Para qué? Para invertirla. Y dice lo siguiente: la verdadera justicia recibe lo debido cuando se aplica con distancia, no con furor inmediato. La cólera, como en la imagen de Melancio, expulsa la prudencia y pervierte el juicio. La reflexión, en cambio, purifica la decisión y permite una sanción mesurada que no sea fruto de ira, sino de justicia. Por lo tanto, la demora deliberada no es cobardía ni indiferencia divina, sino una cuestión que protege la rectitud del castigo y la comunidad misma frente a la violencia impulsiva. Plutarco agrega ejemplos humanos para ilustrar la virtud de contener la ira antes de castigar. Recuerda el caso de Platón, quien afirmaba haber mantenido el bastón levantado largo rato sobre un esclavo, no para prolongar el castigo, sino para dominar su propia cólera antes de aplicarlo. Menciona también a Arquitas, que al percatarse de haber reaccionado con excesiva dureza hacia sus siervos, se limitó a decirles que tenían suerte de que estuviera airado, pues precisamente por estarlo prefirió no castigarlos. Si tales ejemplos humanos, argumenta Plutarco, sirven para suavizar la inclinación natural hacia la violencia y la venganza, con mayor razón debe hacerlo el ejemplo de Dios, que sin temor a errar ni posibilidad de arrepentimiento, aún así retrasa el castigo para obrar con paciencia y mansedumbre. Las penas humanas, que son limitadas y proporcionales, se detienen en la simple retribución, buscan que el culpable sufra por lo que hizo y actúan de inmediato, ladrando y siguiendo al delincuente como perros que vigilan cada paso. La justicia divina, en cambio, mira al alma y a su disposición interior, observa si sus pasiones ceden, si el arrepentimiento la doblega, y si su inclinación original al bien, que Dios conoce desde su nacimiento, puede ser restaurada. No todos pecan por la misma raíz moral. Algunos tienen maldad incurable y son apartados prontamente para no dañarse a sí mismos ni a los demás. Otros, en cambio, cayeron por ignorancia y malas influencias, sin malicia absoluta, y reciben tiempo para corregirse. Si finalmente persisten en el mal, entonces sobreviene el castigo, pues nada puede escapar a la providencia. Así la tardanza divina no es negligencia, sino misericordia discriminante, que da oportunidad de transformación al alma capaz de volver al bien, mientras se elimina a quienes son incorregibles. Plutarco señala que el carácter, es decir, el ethos, no es fijo, es moldeable, y que el hábito puede transformar radicalmente a una persona. De ahí que no debe apresurarse la justicia divina. La demora puede permitir la conversión del carácter y la recuperación de la virtud. Para sostenerle ofrece ejemplos históricos. Cita a Cécrope, presentado como de doble naturaleza, no por corrupción sino por reforma positiva. De duro y serpentino en sus comienzos, se volvió un gobernante humano y moderado. Lo mismo con tiranos célebres como Gelón, Hierón, Pisístrato, quienes, aunque ascendieron al poder con medios injustos, lo ejercieron luego con sabiduría, fomentando la agricultura, la disciplina cívica y el bien común. Gelón incluso impuso a Cartago dejar los sacrificios humanos, dando prueba de nobleza. Menciona también a Lisíadas de Megalópolis, que abandonó la tiranía y devolvió las leyes a su pueblo, muriendo heroicamente en defensa de la patria. Si Milcíades, Simón o Temístocles
hubieran sido castigados prematuramente por sus faltas iniciales o por sospechas y errores juveniles, Atenas no habría conocido Maratón, Eurimedonte ni Artemisio. Entonces la providencia tarda porque ve posibilidades de bien donde el juicio humano solo vería culpa, y matar el vicio de raíz puede, en algunos casos, destruir la semilla del futuro héroe. Esto nos lo dice Plutarco respondiendo a las dificultades planteadas por Olímpico y por Patroclas. Y pasando a otro tema, los dialogantes discuten la ley de los helenos, por la cual una mujer embarazada, sentenciada a muerte, debe permanecer en prisión hasta que dé a luz. Plutarco aprovecha este ejemplo de la mujer embarazada, que tiene que esperar su sentencia de muerte, para decir que ciertos hombres condenados por un delito pueden dar a luz también. Pero, ¿a qué se refiere? Dar a luz a cierta información que serviría para esclarecer los hechos que ocurrieron. En ocasiones, un condenado puede aportar beneficios esenciales antes de sufrir su pena, como revelar complots, aconsejar decisiones prudentes o actuar en momentos críticos. Por ello, sostiene que quien retrasó el castigo para permitir ese bien, actuó mejor que quien se apresuró a ejecutar la pena. Por otro lado, señala que si Dionisio, el tirano de Siracusa, hubiera sido castigado al inicio de su reinado, los cartagineses habrían dominado Sicilia y los griegos no habrían logrado defenderla. Del mismo modo, si Periandrio, tirano de Corinto, hubiera sido eliminado de inmediato, varias colonias griegas, Apolonia, Nactorio y Leucade, no habrían sido fundadas y sostenidas. Y menciona a Casandro, cuya tardía caída habría permitido la reconstrucción de Tebas. Recuerda que muchos de los mercenarios que ocuparon ese mismo templo terminaron muriendo miserablemente después de servir en Sicilia con Timoleón, quien expuso a tiranos y derrotó a los cartagineses. Dios, dice Plutarco, puede servirse de un tirano como si fuera un verdugo, y solo después, cuando ese tirano ha cumplido su función, lo abandona. Compara esta idea con la medicina. Hay sustancias desagradables y procedentes de animales impuros, como la hiel de la hiena o el cuajo de la foca, que aun siendo repulsivas tienen propiedades curativas. Así también algunos pueblos que han actuado mal son medicados por la divinidad mediante gobernantes duros y crueles que los corrigen y purgan su corrupción. Hay ejemplos históricos. Falaris, que fue una medicina amarga para los habitantes de Acragante. Cayo Mario lo fue para los romanos. Los Sicionios, tras su crimen contra Teletias, recibieron tiranos como Ortágoras, Mirón, Clístenes, quien, aunque despóticos, restablecieron el orden. Otros pueblos, en cambio, no recibieron ese remedio y por eso no prosperaron. Hay también casos de familias impías o despreciables que en donde pueden nacer grandes hombres. Como un agricultor no corta las espinas hasta obtener los espárragos y los libios no talan el monte aromático hasta recoger la goma preciosa, Dios no destruye una estirpe malvada mientras de ella pueda brotar un hombre valioso. Y ahí nos da ejemplo Plutarco. De familias manchadas surgieron los reyes de la estirpe de Sísifo, Autólico y Flegias, hombres de gran fama y poder. Pericles nació de un linaje acusado de sacrilegio. Pompeyo provenía de un padre tan odiado que su cadáver fue pisoteado por el pueblo. Entonces es preferible, dice Plutarco, tolerar la existencia de una línea malvada si de ella nacerán grandes benefactores para la humanidad. Mejor perder riquezas como los focidios con el botín de Ífito y el saqueo de Delfos que impedir el nacimiento de hombres virtuosos y útiles como Ulises o Asclepio, aunque provinieran de padres viles. No se trata de que el castigo tarde porque los dioses sean indiferentes. Se trata de que la sanción llega en el momento más adecuado y simbólico, revelando entonces una moralidad del universo. Y hay más ejemplos para eso, nos dice Plutarco. Calipo era asesino de Dion, fingió amistad y lo mató con un puñal. Irónicamente, él mismo fue asesinado más tarde por sus amigos con el mismo puñal. La justicia lo alcanzó mediante su propio método, mostrando una especie de simetría moral divina. Mitis de Argos murió en una revuelta, pero su asesino no escapó.
Una estatua de Mitis cayó sobre él en el ágora durante un espectáculo público. El castigo fue tan extraordinario y público, señalando que los dioses administran justicia a su manera, sin prisa, pero sin falta. De hecho, Plutarco nos añade 2 historias más, esta vez narradas por Lamprías. Aristón, mercenario, robó joyas consagradas a Énfile y se las llevó a su esposa. El castigo no vino de tribunales, sino de la tragedia doméstica. Su propio hijo incendió su casa en una disputa y la familia murió. Aquí entonces la idea griega de la mancha sacrílega hereditaria. Beso, el peonio, asesinó a su padre sin ser descubierto, y el crimen parecía olvidado, hasta que él mismo se delató hablando de que las golondrinas lo acusaban cuando destruyó su nido. Su comentario, producto de culpa o delirio moral, permitió que se descubriera finalmente su crimen y fuese castigado. Todos estos casos, remarca Plutarco, nos señalan una idea interesante, que es la siguiente. El castigo llega. El castigo llega, pero llega cuando más revela la verdad moral del acto cometido. Por lo demás, hay un castigo que el malhechor recibirá después de la muerte. Esto porque todos tenemos un alma por la cual, una vez muerto el cuerpo, ésta sobrevive y recibirá, según sea, o el castigo o la recompensa según cómo se haya comportado. Si no existiera dicho castigo, entonces los dioses tratarían a los malhechores con blandura y sin ningún propósito. Además, el mal que llevan dentro los malhechores no tiene ningún beneficio en ellos. Con el tiempo ellos mismos se resignarán y lo revelarán en situaciones que a lo mejor nadie sabe. El malvado lleva su pena consigo. Su alma ennegrecida por el vicio se convierte en su propia cárcel. La conciencia culpa, el recuerdo punza y el temor acompaña. Quien actúa con injusticia no logra estabilidad interior, se agita entre remordimientos y deseos contradictorios, deseando escapar de sí mismo pero sin poder hacerlo. Así el vicio se convierte en un tormento permanente y la culpa opera como verdugo silencioso. La naturaleza del alma corrompida está marcada por la inquietud. Donde hay ambición desmedida, placer desenfrenado y envidia, allí también nace la superstición, el miedo a la muerte, la debilidad para el esfuerzo y la ansiedad constante por el juicio ajeno. Son cuestiones que lo van a llevar siempre, finalmente, a un mal camino. El malvado no confía ni siquiera en quienes lo elogian, porque percibe en la admiración ajena una condena implícita. Su carácter es frágil y quebradizo, como hierro mal templado. La vida disoluta acaba por volverse insoportable para quien la lleva, y la conciencia pesa como un grillete invisible. Incluso cuando el criminal realiza obras aparentemente buenas, devuelve un depósito, ayuda a un amigo, contribuye a la ciudad, no alcanza la paz. Pronto se arrepiente de aquello que hizo por vergüenza o impulso momentáneo, porque su voluntad está dividida y su ánimo dominado por pasiones inferiores. Su bondad momentánea no nace de virtud, sino de inestabilidad emocional y temor al reproche. Así como un actor en escena es aplaudido antes de ser castigado en la tragedia, el malvado puede aparecer próspero hasta que la verdad moral lo alcanza. Con todo esto que acaba de explicar solamente Plutarco, Timón queda satisfecho con la explicación, pero levanta aún un último tema, que es la responsabilidad de los descendientes por sus padres. En efecto, achacar el mismo crimen a quienes no tienen nada que ver es algo absolutamente injusto. Relata que Esopo llegó a Delfos enviado por Creso, rey de Lidia, para ofrecer sacrificios suntuosos y distribuir dinero entre los delfíos. Sin embargo, tras una disputa con ellos, Esopo realizó los sacrificios, pero decidió devolver el oro a Sardes, juzgando indignos a los destinatarios. Los delfios, ofendidos, lo acusaron falsamente de sacrilegio y lo asesinaron arrojándolo desde la roca Giampia. Indignado por esta injusticia, el dios Apolo castigó la ciudad con esterilidad y enfermedades, hasta el punto de que los delfios vagaban por Grecia, suplicando que alguien vengara la muerte del fabulista para poner fin a su castigo. Tras el asesinato de Esopo por los delfios, la expiación no ocurrió de inmediato.
solo con la llegada de Itmón de Samos, descendiente no de Sopos, sino de quienes lo habían comprado, es decir, indirectamente vinculado al caso, y tras ofrecer los ritos adecuados, la comunidad quedó liberada de los males enviados por el dios. Entonces, la culpa colectiva, nos dice Timón, puede heredarse hasta que una reaparición ritual y moral se realice, o sea, que alguien venga a reparar el daño causado. Plutarco añade un contraejemplo de injusticia humana para mostrar lo delicado del tema, porque ni siquiera los admiradores de Alejandro pueden aprobar la aniquilación de Bránquidas, castigada por la traición de sus antepasados, del mismo modo con respecto a Agatocles, a los corcirenses, porque les dice: vuestros padres recibieron a Ulises, y a los itacenses también, que dijeron: vuestro rey cegó a un pastor. Y esto revela un absurdo, nos dice Plutarco, porque esto puede ser que se castigue a los descendientes por hechos antiguos. ¿Es posible eso? Entonces, una cuestión es la providencia divina, que actúa para purificar y restaurar el orden moral, pero otra cuestión absolutamente distinta es la venganza humana, que cuando imita ciegamente esa transmisión de culpa, es decir, la herencia del castigo, cae en una injusticia y en una barbarie. Cita el caso de los feneatas, castigados, según un relato mítico, 1000 años después por la disputa de Heracles con Apolo por el trípode délfico. Menciona también a los sibaritas, a quienes un oráculo prometió liberación solo cuando su ciudad fuese destruida 3 veces para expiar una antigua ofensa. Y alude finalmente al antiguo ritual de los locros, que enviaban doncellas a Troya para servir humildemente en el templo de Atenea como reparación por la profanación cometida por Áyax o Ileo. Con todos estos ejemplos, Plutarco le pregunta a Timón si considera verdadera todas esas historias, a la que Timón responde que solo algunas, pero si esto es así, los relatos de Plutarco entonces contendrían los mismos absurdos. Pero Plutarco le responde que aun cuando ambos discursos puedan parecer semejantes, despojar la discusión de excesos narrativos alivia el calor de la disputa, como un enfermo que se quita cobijas aunque siga con fiebre. Decide así dejar de lado aquellas fábulas y mitos dudosos y dirige la atención a un hecho reciente y concreto: las fiestas teoxenias, donde Timón consideró noble dedicar públicamente parte del sacrificio a los descendientes de Píndaro. Timón admite haber celebrado, como algo noble y profundamente griego, la proclamación pública que distinguía a los descendientes de Píndaro. Plutarco entonces le recuerda prácticas semejantes en Esparta, donde se honraba a los sucesores de Terpandro, y menciona además el orgullo genealógico de los mismos interlocutores por su supuesta descendencia de figuras heroicas como Ofeltias y Deifanto. También alude a una acción reciente en la que colaboraron con él para restituir a los Lircomas y Satíleos, que querían restituir el derecho hereditario de portar la corona por su linaje de Heracles, subrayando que los griegos entonces consideraban justo perpetuar el reconocimiento a los descendientes de un benefactor histórico que no recibió en vida plena gratitud ni recompensa. Si aceptamos entonces que los hijos de los buenos pueden beneficiarse del prestigio y el honor de sus ancestros, entonces no podemos exigir que los descendientes de los malos queden siempre libres de las consecuencias de sus antepasados. Plutarco pone ejemplos concretos. En Atenas se honraba a los descendientes de Simón, pero se expulsaba a los descendientes de Lácares y Aristión, que eran tiranos odiados. Quien se alegra por lo primero y se enfurece por lo segundo, dice Plutarco, es incoherente y quisquilloso con los dioses. Quiere gratitud heredada, pero no responsabilidades heredadas. Por tanto, su punto es: bueno, si se pueden heredar los honores en la comunidad, también ciertas consecuencias pueden transmitirse, no porque los dioses sean injustos, sino porque la vida humana y social funciona mediante comunidad y una continuidad moral entre generaciones. Además, Plutarco sugiere que muchas veces esta herencia moral no es castigo ciego, sino el resultado natural del carácter, la educación y el hábito de la familia. Posteriormente, Plutarco trata de acercarse a una explicación razonable, aunque no absolutamente cierta, sobre por qué a veces los castigos parecen alcanzar a los descendientes de los culpables.
Señala primero un punto metodológico, porque nos dice lo siguiente. Cuando tratamos asuntos divinos, debemos ser prudentes porque ni siquiera en nuestras propias acciones humanas poseemos certeza absoluta. Menciona algunas costumbres y observaciones. Los hijos de enfermos de tisis o hidropesía se sientan con los pies en el agua durante la cremación para evitar contagio. El rebaño se inmoviliza si una cabra muerde un cardo peligroso hasta que el pastor interviene. ¿Y qué quiere decir esto con estos ejemplos, Plutarco? Que existen fuerzas invisibles de transmisión, ya sean físicas, emocionales o morales, que actúan sin que entendamos completamente su mecanismo. Luego recuerda la peste que se originó en Etiopía y llegó hasta Atenas, causando la muerte de Pericles y afectando a Tucídides. Y pregunta, Plutarco, si aceptamos fenómenos naturales que viajan enormes distancias y provocan estos devastadores efectos después de un tiempo, ¿por qué nos sorprende tanto que una culpa antigua tenga consecuencias posteriores en los descendientes? Para Plutarco, entonces, los castigos que se extienden en el tiempo funcionan como una especie de castigo moral o causal, con conexiones invisibles entre pasado y presente. Las causas existen aunque no podamos verlas, y la justicia divina actúa de modo silencioso, casi natural, manteniendo el vínculo entre el crimen y su consecuencia a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con las ciudades. Las ciudades son como un órgano vivo por el cual el paso del tiempo no ocurre en vano. Se pueden reconocer las grandes cosas que se han hecho a ellas, pero también las injusticias, y estas son visibles para todos. Sin embargo, las ciudades parecieran persistir en su aspecto como si estuvieran siempre del mismo modo. En cambio, a los hombres esto no pasa. Es difícil reconocer a una persona sin haberla visto por 30 años, pero la ciudad puede ser reconocible si no se ha visto por 30 años. Con todo, ambas, las personas y las ciudades, llevan consigo las justicias y las injusticias que les han propinado. Y en ese momento, Olímpico le interrumpe diciendo que, por el discurso que pronunció, se puede deducir entonces que Plutarco cree en la supervivencia del alma. Y Plutarco le responde que sí, pues de no ser así, no se habría avanzado tanto en la conversación. Sin embargo, Olímpico entonces le pregunta si cree que el alma es absolutamente inmortal o que sobrevive por un tiempo y luego muere. Plutarco le dice que no, que cree absolutamente en la inmortalidad del alma, pues entonces todas las libaciones que se hacen a los dioses, los sacrificios y los honores a los muertos, no tendrían ningún sentido. Plutarco menciona de hecho una profecía relativa a Córax, que suena igual que cuervo en griego. Y Patroclas, desconcertado, pregunta quién es este cuervo del que habla Plutarco. Y Plutarco aclara que no se refería al ave ni a un símbolo, sino al sobrenombre de Calondas, el hombre que mató al poeta Arquíloco. Según la tradición, Arquíloco era poeta, consagrado a las musas, por lo cual su asesinato era una ofensa religiosa. Calondas, entonces, o Córax, fue expulsado por la Pitia. ¿Quién es la Pitia? La Pitia es la sacerdotisa de Delfos. Esa es la Pitia. ¿Y qué hacía esta sacerdotisa en Delfos? Bueno, la Pitia era una sacerdotisa que servía en el santuario de Apolo en Delfos, y su función era actuar como intermediaria entre los dioses y los humanos. Las personas acudían desde toda Grecia y también desde reinos extranjeros para preguntarles sobre guerra, política, fundación de ciudades, decisiones personales, plagas o crisis, y también el futuro. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, la Pitia entraba en un estado de trance dentro del templo, sentada sobre un trípode sagrado, y en ese estado pronunciaba palabras consideradas inspiradas por Apolo. Y sus respuestas siempre solían ser ambiguas, poéticas e incluso enigmáticas. Luego los sacerdotes del templo interpretaban esas palabras y les entregaban como profecía. Generalmente era una mujer de Delfos, escogida por su pureza. En épocas tempranas se preferían mujeres jóvenes, pero después se eligieron mujeres mayores. Era una figura muy respetada, y su voz era considerada literalmente la voz del dios. ¿Y por qué se llamaba Pitia? El nombre, la verdad, viene del mito de Pitón, que era una serpiente monstruosa que Apolo habría matado en Delfos,
y el lugar se vinculó a ese mito y la sacerdotisa obviamente tomó ese nombre, ¿ya? Entonces ahí explicamos un poco lo que era la Pitia y volvemos al relato. Calondas fue expulsado por la Pitia, que era la sacerdotisa de Delfos, y más tarde recibió la orden oracular. ¿Para qué? Bueno, para realizar un ritual de expiación en el Ténaro, que era un lugar mítico asociado al pasaje de las almas, que es una especie de puerta, penumbra hacia el más allá. O sea, que la Pitia le dijo, debió haberle dicho algo así como, oiga, usted no pertenece, no puede estar aquí, usted está en una condición impura porque ha matado a un poeta. O sea, tiene consecuencias espirituales. Aquello que hizo tiene consecuencias espirituales. Por lo tanto, bien podríamos decir que el alma sí tiene, sí es inmortal, porque aquello que se ha hecho está considerado. ¿Y cuál es la prueba? Bueno, la pitonisa le dijo, usted es impuro, no puede estar aquí. Tiene que hacer, primeramente, una expiación en el Ténaro. El Ténaro era un lugar que estaba al sur del Peloponeso. Y en la mitología griega era famoso porque allí había una entrada al Hades. Entonces, que era este pasaje de las almas que habla Plutarco. Entonces, claro, el ritual allí tenía sentido porque Calondas había cometido un crimen que afectaba a un hombre, a las musas, al orden entre vivos y muertos. Por lo tanto, ahí se prueba que el alma sigue existiendo, que los muertos importan, que hay justicia religiosa después de la muerte y que los crímenes no terminan con el cuerpo. Plutarco añade un segundo ejemplo, el caso de los espartanos y el alma de Pausanias, un general acusado de traición que murió refugiado en un templo. El oráculo ordenó que se realizara un rito de apaciguamiento de su espíritu para que éste dejara de vagar y perturbar el santuario. Se llamaron especialistas evocadores de alma desde Italia para realizar los sacrificios necesarios. Entonces, no se puede creer en la providencia divina sin creer también en la inmortalidad del alma. Ambos conceptos están tan estrechamente unidos que aceptar uno y negar el otro destruye el razonamiento. Si el alma sigue existiendo después de la muerte, es lógico que reciba recompensas o castigos por lo hecho durante la vida, porque la vida es como una contienda en la que el alma lucha y solo al final recibe lo que merece. Sin embargo, Plutarco reconoce un problema. Los castigos y premios del alma en el más allá no son visibles para los vivos. Por eso a los hombres no les sirve como advertencia porque nos pasan inadvertidos. Para impedir el mal, la justicia divina, según Plutarco, actúa de un modo que sí puede ser visto por los humanos. Proyecta algunas consecuencias visibles sobre los descendientes y la familia del culpable. Este tipo de castigo tiene un valor pedagógico porque disuade a los malvados, porque nada resulta tan doloroso y vergonzoso como ver a los propios hijos sufrir por nuestra culpa. Nos da otro ejemplo Plutarco. Si un impío, después de morir, pudiera observar a su familia deshonrada, arruinada y en desgracia por causa de sus actos, jamás osaría recaer en la injusticia. La idea no es que Dios castigue arbitrariamente a los inocentes, sino que el castigo visible sobre los descendientes se convierte en un espejo moral para los vivos, una advertencia que de alguna manera mantiene un orden social. También nos relata Plutarco la crítica de Bion, un filósofo cínico quien se burla de la idea de que los dioses castiguen a los hijos por la culpa de los padres. Bion compara esa supuesta injusticia con un médico que intenta curar a un paciente tratando al nieto del enfermo. Ridículo, porque ningún tratamiento aplicado a otra persona puede curar al enfermo original. Plutarco reconoce que la comparación puede parecer razonable, pero inmediatamente muestra que es inadecuada para entender la justicia divina. Primero, diferencia claramente entre la medicina física y la justicia moral. En medicina, tratar a uno no cura al otro. El cuerpo enfermo no mejora porque otro reciba ungüentos o emplastos. Pero en el ámbito moral y social, el castigo visible sí puede tener efectos preventivos y correctivos sobre quienes lo presencian. Plutarco señala que la justicia tiene una misión, y es contener a unos mediante el castigo de otros. Es decir, el castigo ejemplar
sirve para frenar la repetición del mal. Pero hay un ejemplo mucho más preciso que el de Bion. Supongamos que un padre murió por una enfermedad grave, pero no congénita. En él la enfermedad se desarrolló por descuido y falta de disciplina. El hijo no tiene la enfermedad propiamente tal, pero sí una predisposición. Sí tiene una predisposición, una tendencia heredada que puede activarse si no se cuida. En este caso, un buen médico o un maestro sabio impone restricciones: la dieta, la disciplina, los ejercicios, la medicina, la abstinencia. El castigo o privación no es un castigo arbitrario, es una intervención preventiva que impide que la semilla de la enfermedad florezca. No es absurdo que los hijos de los malvados reciban tratamientos o restricciones, incluso si no han cometido personalmente el crimen. Parte de una observación evidente y cotidiana, Plutarco, porque dice: cuando alguien proviene de una familia con enfermedades hereditarias, la epilepsia, la gota, la bilis, los médicos y familiares no esperan a que el joven enferme para curar. Se recomienda vigilancia, disciplina, dieta, ejercicio, medicina preventiva. No porque el hijo esté enfermo, sino que porque tiene predisposición a enfermarse. De la misma forma, no se considera castigo ni crueldad aconsejar a un joven precaución y esfuerzo físico para impedir que la enfermedad genética se active. Quien confunde este cuidado con castigo es cobarde y blando, porque no entiende que el propósito no es dañar. El propósito es proteger. Por otro lado, también nos dice Plutarco: si es justo y natural prevenir que un cuerpo dispuesto se enferme, ¿por qué no actuar igual respecto al alma? Si un joven hereda desde su familia una inclinación, un carácter o un temperamento peligroso, algo que Plutarco llama como una semilla de vicio, ¿deberíamos dejar que esa tendencia crezca libremente hasta volverse destructiva? ¿No sería más razonable que la providencia intervenga antes que el mal se manifieste plenamente? Bueno, por eso Plutarco concluye citando a Píndaro: el vicio puede brotar como un fruto maligno del alma, si se permite que la inclinación hereditaria crezca sin control. Mejor corregir, prevenir, educar, que permitir que el joven caiga en el mismo desastre moral que su progenitor. ¿Y cómo actúa la justicia divina entonces? La justicia divina actúa de manera preventiva y diagnóstica, no simplemente reactiva. Plutarco comienza citando a Hesíodo, quien aconseja no engendrar tras un triste funeral, sino hacerlo en un momento de alegría y armonía, porque el estado emocional de los padres influye en la disposición espiritual de la descendencia. Sin embargo, afirma Plutarco que discernir las tendencias ocultas del alma no es tarea humana, es divina. En las crías de animales salvajes, osos, lobos y monos, la naturaleza muestra su carácter desde el comienzo sin máscara, pero en el ser humano ocurre lo contrario. Nuestra capacidad de imitar, aprender costumbres y ocultar tendencias hace que el mal pueda permanecer invisible durante largo tiempo. La cultura, las leyes y los hábitos pueden disimular o adormecer la inclinación congénita al vicio, o incluso borrarla por completo, pero a menudo también la ocultan bajo una capa de hipocresía, de modo que la semilla del mal solo se revela cuando se presenta la ocasión propicia. Plutarco señala que los humanos juzgamos ingenuamente. Creemos que alguien es ladrón solo cuando roba, tirano cuando abusa del poder, adúltero cuando actúa, cobarde cuando huye. Pero esta visión es absolutamente superficial. Para él, la maldad, como la toxicidad de un escorpión o el veneno de la víbora, existe antes de manifestarse en la acción. La oportunidad solo revela lo que ya estaba en el carácter. Dios, en cambio, no se deja engañar por las apariencias ni por la tardanza de los actos. Conoce la disposición, la inclinación y la naturaleza íntima del alma desde su origen. Por eso no espera que la violencia estalle o que el crimen se consuma para actuar. No castiga como respuesta a una ofensa, pues no puede ser afectado por el daño, sino que castiga muchas veces antes, como un médico que detiene una crisis epiléptica antes que aparezca, suprimiendo la semilla del vicio antes de que brote en actos destructivos. Entonces, Plutarco le dice a los demás interlocutores que actúan con inconsistencia, porque primero se quejan de que Dios castiga demasiado tarde y ahora lo acusan de intervenir demasiado pronto,
incluso antes de que el mal llegue a manifestarse. Entonces aquí se pone en evidencia la limitación de la perspectiva humana. No vemos las causas, no entendemos los riesgos ocultos y no conocemos el futuro, por lo que juzgamos erróneamente las acciones divinas. Lo que para nosotros parece injusto puede, desde la perspectiva divina, ser un acto de protección o prevención. Hay personas enfermas que no soportan ciertos remedios, mientras que otros, que aún no están enfermos, pero tienen un riesgo mayor, se benefician de esos mismos tratamientos. La medicina no aplica igual para todos. Por lo tanto, la justicia divina tampoco actúa de forma uniforme, porque no todas las almas son iguales, ni presentan los mismos peligros morales. Entonces, no todos los pecados de los padres recaen sobre los hijos. Esa es, por lo menos, la idea central, ¿no? Si un descendiente es moralmente sano, así como ocurre cuando un hijo nace sano de un padre enfermo, el ciclo de castigo familiar se rompe. Plutarco nos da ejemplos. Antígono no pagó por las faltas de Demetrio, ni Fileo por Augías, ni Néstor por Neleo. O sea que la justicia divina no castiga mecánicamente por linaje, sino solo cuando existe continuidad de carácter, cuando el vicio se repite. Para reforzar esto, Plutarco no usa otra analogía. Los rasgos físicos que no aparecen en los hijos pueden reaparecer en los nietos o bisnietos. Así como manchas, verrugas o señas reemergen tras saltar generaciones, también los rasgos morales, la pasión, la inclinación, la disposición, pueden estar latentes y manifestarse más adelante. Por ejemplo, una mujer sospechosa de adulterio demuestra ser descendiente de etíopes en cuarta generación. El hijo de Pitón de Tisbe muestra una marca corporal hereditaria tras varias generaciones. O sea que la naturaleza humana puede ocultar durante un tiempo la inclinación heredada al mal, pero cuando la disposición reaparece, la justicia divina actúa porque ve lo que nosotros no vemos, las tendencias ocultas, los rasgos profundos que tienen a regenerarse con el tiempo. Con todo lo dicho por Plutarco aquí, que parece bastante lógico, llega Olímpico, responde con humor y dice que no quiere felicitar a Plutarco demasiado pronto, porque todavía quiere escuchar el mito, o al menos la historia ejemplar, que había anunciado el mismo Plutarco. Entonces, ¿cuál era este mito? Era el caso de un hombre de Solos, pariente del filósofo Protógenes, cuyo ejemplo usa para ilustrar de forma viva la idea de que el alma puede cambiar radicalmente y que la justicia divina, incluso cuando parece dura, puede tener fines medicinales y purificadores. Escuchemos entonces la historia. Este hombre en su juventud vivió entregado al desenfreno y al vicio. Su mala conducta lo llevó rápidamente a la ruina económica y por un tiempo se convirtió en un miserable, víctima de sus propios excesos. Sin embargo, en cuanto intentó corregir el rumbo de su vida, cayó en un fenómeno que Plutarco compara con el comportamiento de los libertinos, esos que no valoran lo que tienen mientras lo poseen, pero lo persiguen con desesperación cuando lo han perdido. El hombre intentó recuperar sus bienes recurriendo a todo tipo de prácticas ilícitas o deshonestas, buscando provecho rápido y consiguió así, no riqueza, pero sí fama de ser uno de los más viles y tramposos de su región. Y su reputación se volvió aún peor tras consultar el oráculo de Anfíloco. Preguntó si le iría mejor en lo que resta de su vida, y el dios le respondió que sería más feliz cuando muriera. La frase parecía un presagio siniestro, y los demás lo tomaron como una condena moral. Tiempo después el hombre sufrió un accidente, cayó desde cierta altura, golpeándose el cuello y permaneciendo inconsciente durante 3 días. Fue dado por muerto y llevado a sus propios funerales. Pero ocurrió algo extraordinario. Resucitó antes de ser enterrado, recuperó el aliento y volvió a la vida. Plutarco dice que el golpe no había causado heridas mortales, sino una suspensión vital que rozaba el límite entre la vida y la muerte. Y lo decisivo es que, tras volver en sí, experimentó una transformación radical. La gente de Cilicia comenzó a conocerlo como un hombre justo, piadoso, generoso con los amigos y firme frente a los enemigos.
Su carácter cambió por completo, al punto de que todos se preguntaban qué había ocurrido en ese intervalo misterioso entre la muerte y el regreso a la vida. Al desprenderse de lo corporal, entra en un estado perceptivo completamente distinto. Nos explica Plutarco, primero, que el hombre siente un shock, un vértigo. Se compara a sí mismo con un timonel arrojado del barco al océano. Luego, tras ese primer momento, comienza a ascender y experimenta una expansión interior. Su alma se abre como un único ojo, es decir, adquiere visión total, que es un modo de percepción unificado, panorámico, muy distinto a la visión fragmentada del cuerpo. Lo que percibe no es el mundo humano, sino una inmensidad cósmica, estrellas enormes, separadas por vastos intervalos, que irradian luces, y él mismo se vuelve por ese espacio como si navegara con facilidad sobre un mar tranquilo, sin peso, sin resistencia, desplazándose suavemente en todas las direcciones. Esta imagen simboliza, ¿no es cierto?, lo que podríamos decir el desprendimiento del alma, de las limitaciones corporales, la libertad, la ligereza y la claridad de movimiento. Luego describe la visión de las almas que ascienden desde el fondo, es decir, la región inferior asociada a la vida terrenal y a los restos de la materia, y su ascenso produce una especie de burbuja de fuego, una metáfora entonces que aquí el desprendimiento del alma de lo corporal se rompe, se libera así la forma espiritual, y cuando la burbuja estalla cada alma adopta figura humana, pero hecha de luz y con movimientos diferentes. Estas almas no poseen aún equilibrio moral o intelectual. Algunas ascienden rectamente con ligereza y armonía, representan almas ordenadas, purificadas, con dirección clara. Otras rotan como usos, moviéndose en espiral, subiendo y bajando sin control. Son almas confusas, turbadas, llenas de pasiones, no purificadas. El hombre reconoce varias almas conocidas y trata de acercarse a ellas, pero ellas no los escuchan ni los ven. Están fuera de sí, agitadas, atrapadas por el miedo y la confusión. Estas almas se agrupan en masas tumultuosas, repitiendo movimientos caóticos y gritos incoherentes, signos de angustia y sufrimiento interno. Plutarco sugiere que estas almas llevan consigo las pasiones que no corrigieron en su vida, y que esas pasiones se vuelven tormentos después de la muerte. En contraste, otras almas se encuentran más arriba, en una región pura de la atmósfera brillante y en armonía. Se acercan entre ellas con serenidad y se reconocen con gestos de amistad y rehuyen el caos de las almas tumultuosas. Plutarco describe incluso un lenguaje no verbal. Hay una concentración que indica desagrado, la expansión alegría, la dispersión tolerancia. Esto sugiere entonces que las almas purificadas se relacionan mediante ese estado del ser, no mediante palabras o sonidos. Tespecio, antes llamado Arideo, está en un cierto estado y reconoce un alma que cree familiar, aunque no está totalmente seguro porque el pariente murió cuando él era niño. Entonces esa alma se le acerca y lo saluda a Arideo por un nombre nuevo. Le dice Tespecio. Y de ahí que Arideo cambia su nombre a Tespecio. Y este cambio de nombre es crucial porque hay una transformación espiritual también de él. Ya no es el Arideo corrupto y desenfrenado de su vida pasada. Ahora es alguien que ha cruzado una frontera y ha sido renombrado por una instancia superior. El alma le da un nuevo criterio para distinguir a los muertos de los vivos. Las almas verdaderamente muertas no proyectan sombra ni pestañean. Pero Tespecio ve que él sí tiene sombra, por lo tanto todavía está en un mundo digamos parcialmente físico. Entonces Tespecio está en un estado tal que empieza a ver otras almas y las empieza a describir. Hay unas con apariencia luminosa, otras manchadas, algunas brillan con resplandor uniforme como la luna llena, otras tienen manchas oscuras, cicatrices que representan los vicios, ¿no es cierto? Otras aparecen abigarradas, con manchas, como víboras, que son absolutamente corruptas. Y el alma pariente de Tespecio empieza a describir la estructura cósmica de la justicia, y nos empieza a decir que están asociadas con ciertas figuras divinas. Adastrea, hija de Ananke y de Zeus.
Adastrea encarna la justicia divina, que nadie puede evadir, y su función es que ningún malvado escape, sea grande, pequeño, poderoso, anónimo, da lo mismo, nadie puede escapar. Y fíjense que Plutarco ahí aprovecha la anécdota de Tespecio para introducir el sistema tripartito de ejecutoras, Poiné, Diké y Erinis, que son diosas. Poiné se encarga de los castigos que ocurren en vida y a través del cuerpo. Estos castigos son suaves en comparación con los otros y pueden incluso dejar pasar algunas faltas que requieren purificación más profunda. Poiné actúa sobre quienes ya sufren indirectamente la consecuencia de su vicio, enfermedades, pérdidas, quiebras, desgracia, pero sus castigos al obrar sobre el cuerpo y las posesiones no tocan la esencia del alma. Por eso Plutarco los compara con castigos bárbaros como las prácticas persas que azotaban mantos o tiaras, que eran castigos superficiales que golpeaban la vestidura sin tocar a la persona. La idea de que estas penas exteriores son perceptibles era que también no penetran hasta la raíz del mal moral. Son castigos corporales, por supuesto que son más suaves. Diké, en cambio, interviene después de la muerte, cuando la purificación o curación del alma exige una labor más profunda. Ella recibe de manos del daimón individual las almas que requieren un tratamiento más duro, porque su vicio está arraigado. Estos castigos son más medicinales que vindicativos, buscan corregir, purificar, restaurar el orden interior del alma. También está Erinis, que se ocupa de las almas totalmente incurables, aquellas que Diké rechaza como irredimibles. Son almas dominadas por pasiones extremas, violencia injusta absoluta. Erinis las persigue porque estas almas intentan huir, se desvían, tratan de evitar el orden. Los castigos de Erinis son los más terribles. En un lugar indecible e invisible, sin lenguaje humano, la experiencia del alma es de aprisionamiento y ocultamiento. Entonces, Plutarco diferencia 3 niveles de castigo según la profundidad del mal moral y la posibilidad de curación. Los castigos corporales son los más superficiales, apenas rascan la superficie del vicio. Los castigos post-morte son más profundos, y después los castigos para los irrecuperables son su confinamiento final, donde no hay retorno posible. El alma guía, que a Tespecio le dio el nombre, lo va conduciendo a través de un espacio inmenso, moviéndolo sin esfuerzo, como si fuese sostenido por alas hechas de luz. Entonces está en un estado de ligereza Tespecio increíble. Pero el viaje se detiene abruptamente. Llegan a una gran cima, profunda y misteriosa. Y ahí empieza a ver un territorio donde ve todo el tema espiritual, o sea, ve todo un campo de almas. Las demás almas no pueden entrar en esa cima, vuelan alrededor como pájaros en círculos, incapaces de penetrar en ella. Hay una atracción, pero también hay un temor porque el lugar ejerce un poder seductor que puede desviarlas de su progreso. Plutarco describe la cima como un espacio que recuerda a los antros báquicos. Está lleno de vegetación exuberante, flores de colores, vivos perfumes intensos y una brisa suave, cargada de embriaguez. La atmósfera es atractiva, sensual, placentera. Las almas, al inhalar esos olores, se dispersan y se relacionan con jovialidad, envueltas en risas, juegos, celebraciones y placeres. Aquí parece entonces una alegoría poderosa, porque el peligro del placer sensorial, que disuelve la parte racional del alma, es patente. El lugar está lleno de transportes báquicos, es decir, éxtasis irracional, frenesí, descontrol. Así como el vino excesivo embriaga el cuerpo, esta región también embriaga el alma. Luego van por otro lugar, la guía va conduciendo a Tespecio y le dice que este es el lugar del olvido. Llegan al río Lethe. Por este camino ascendió Dioniso cuando volvió al Olimpo y cuando elevó a su madre Sémele. Ahora, la referencia de Dionisio no es para glorificar el frenesí, sino para señalar que su carácter es ambivalente. Dionisio es a la vez elevador del alma
y Dios del olvido que humedece lo racional. Su camino no es para todos. Solo quienes han sido purificados pueden atravesarlo sin perderse. Esto es lo que siempre se decía del lugar del río Lethe, porque uno pensaba, bueno, si el alma es inmortal y el alma ha sobrevivido a varios cuerpos, ¿cómo es que yo no recuerdo lo de mi vida pasada? Bueno, porque el alma pasa por el río Lethe y ahí todos los recuerdos desaparecen. Es el río del olvido. Y el alma impide que Tespecio se quede allí. Aunque él, tentado, desea permanecer, el guía lo arrastra a la fuerza. La explicación es la siguiente, porque la parte inteligible del alma, el nous, se disuelve al entrar en contacto con el placer embriagador. La parte irracional corporal se reanima y recuerda al cuerpo. Ese recuerdo despierta deseo y el deseo nostalgia del mundo terrenal. Y la nostalgia se convierte en peso y el peso inclina el alma hacia abajo, hacia la reencarnación, que Plutarco describe como la inclinación de un alma humedecida hacia la tierra. Tespecio ve una gran crátera hacia la cual confluyen corrientes de colores diversos. La imagen nos puede recordar, de hecho, a la crátera del Timeo de Platón, donde el demiurgo mezcla los elementos del alma del mundo. Pero aquí está con un tono más órfico, místico, porque cada corriente tiene un color distinto, blanco, puro, púrpura, tonos variados que emiten luz propia. Entonces ahí se representan las corrientes espirituales o sustancias psíquicas que se mezclan para formar experiencias. Sin embargo, cuando Tespecio se acerca, el efecto cambia. Los colores desaparecen, el brillo se disipa y solo queda la blancura. Esto sugiere que lo que desde lejos parece diverso y atractivo, al aproximarse muestra su verdadera naturaleza. Los colores eran ilusiones, efectos del alma confundida por la distancia. Ahora, claro, lo blanco simboliza lo puro y lo simple, lo no adulterado. Y los colores, como en los sueños, son mezclas de formaciones, efectos de refracción psicológica. Y ahí a Tespecio entonces se le aparecen 3 demones sentados formando un triángulo, mezclando las corrientes de acuerdo con proporciones precisas. Esto indica entonces que los sueños no son caóticos, tienen principios, medidas, inteligencias intermedias, que regulan todo como llegan las imágenes al alma. Los demones actúan como mediadores entre lo inteligible y lo sensible, entre lo verdadero y lo aparente. O sea, su tarea en realidad es mezclar elementos de realidad con elementos imaginarios. El guía de Tespecio, ese que le cambió el nombre, ¿no es cierto?, que le dijo ahora eres Tespecio, explica que hasta aquí llegó Orfeo buscando el alma de Eurídice, pero cometió un error de memoria, es decir, interpretó mal lo que vio, y difundió entre los humanos el mito equivocado de que el oráculo de Delfos era compartido por Apolo y la noche. Plutarco desmiente esa idea. Apolo, símbolo de orden, claridad y razón, y la noche, que es símbolo de lo confuso, lo onírico, no comparten espacio. Lo que Orfeo vio no era Delfos, sino este oráculo errante, dominio de la noche y de la luna. Este oráculo de la noche y de la luna no está fijado en un santuario como Delfos. Todo lo contrario, es móvil, fluido, inestable, llega a los hombres en sueños y visiones. Por eso los sueños contienen una mezcla de verdad y terror. Toman algo simple y verdadero, pero lo dispersan y deforman al combinarlo con elementos engañosos. Los demones son los responsables de esa mezcla proporcional que convierte la verdad en imágenes simbólicas, a veces confusas, a veces distorsionadas. El alma guía le advierte que quizá ya no pueda contemplar el oráculo de Apolo, el más elevado, luminoso y puro. ¿Por qué? Porque su alma todavía está atada al cuerpo. Y esa amarra, que Plutarco describe como algo que tira hacia abajo, impide el ascenso completo. No es una atadura física, por cierto, es ontológica. Y Tespecio aún no está completamente purificado. Conserva vínculos con pasiones, hábitos e inclinaciones corporales. Por eso, aunque puede elevarse mucho, no puede llegar hasta el nivel más alto de visión. Aún así, el guía intenta mostrarle la luz que emana del trípode de Apolo, situado simbólicamente sobre el Parnaso y cuya irradiación atraviesa el golfo de Temis. Pero la luz es tan intensa que Tespecio no puede verla, su resplandor lo ciega.
Esta imposibilidad hace que mientras esté unida el alma a lo parcial, incluso parcialmente a lo corporal, no puede entonces soportar la revelación directa del intelecto divino. La luz apolínea es demasiado pura para un alma todavía mezclada con lo irracional. Aunque no puede ver, sí puede oír. Escucha la voz de una mujer que profiere versos proféticos, una voz aguda que anuncia eventos futuros. Entre esos vaticinios, Tespecio percibe incluso la fecha aproximada de su propia muerte. El guía le explica que la voz pertenece a la síbila que canta el porvenir mientras se mueve delante de la luna. La luna funciona aquí entonces como un portal intermedio entre lo divino y lo terrenal. La síbila profetiza desde ese punto la conexión a los mundos. Y Tespecio quisiera escuchar más, pero no puede. La luna, con su propio movimiento, como un remolino, lo empuja hacia afuera del alcance auditivo. Tespecio vuelve a la contemplación de los castigos y la visión ya se vuelve devastadora. Al principio ve escenas de sufrimiento general, pero pronto la experiencia se vuelve íntima. Reconoce entre los castigados a amigos, familiares y conocidos. Lo más impactante ocurre cuando aparece el alma de su propio padre, completamente marcada por llagas, estigmas y deformidades morales que evidencian su culpa. El padre emerge desde un foso y extiende los brazos hacia él en gesto desesperado. Los verdugos obligan a su alma a confesar un crimen oculto. Había envenenado a huéspedes ricos y había pasado desapercibido en el mundo terrenal. En la tierra fue considerado inocente. Aquí, en la esfera de la verdad, queda al descubierto. Nada permanece oculto en el más allá. La justicia divina revela lo que la justicia humana ignoró. Y en ese momento, Tespecio queda absolutamente paralizado, queda aterrado. Es incapaz de interceder o hablar. Y en su miedo busca retroceder, huir, pero descubre que su guía benevolente ha desaparecido. Es empujado por entidades más terribles que lo obligan a pasar por la región de los tormentos. Y aquí Plutarco introduce otra distinción moral. Los que fueron castigados en vida, aunque culpables, sufren menos después de la muerte, porque parte de su purificación ya ocurrió en la dimensión corporal. En cambio, los que disimularon su maldad bajo apariencia de virtud sufren castigos mucho más violentos. Su alma debía ser invertida y expuesta, como cuando un animal marino se voltea al ser atrapado. El castigo continúa, con escenas de almas que se devoran entre sí por rencor mutuo. Son las que arrastran resentimiento, odio, envidia, desde la vida terrenal. Sus pasiones se han vuelto contra ellos. El mal compartido genera entonces vínculos destructivos que continúan incluso entonces después de la muerte. Luego Tespecio ve 3 lagunas, cada una de un material distinto: oro, plomo y hierro. En ellas, demones semejantes a herreros castigan a los avaros y codiciosos. Entonces ahí Plutarco empieza a hacer una especie de asociación, ¿no? Y nos dice que la laguna de oro hirviendo representa el ardor de la avaricia. El alma se incandesce por su pasión. La laguna de plomo helado simboliza el endurecimiento y frialdad del alma codiciosa cuando la riqueza no la satisface. La laguna de hierro representa la dureza extrema del corazón que la avaricia produce. El proceso es cíclico y doloroso. Las almas son difundidas, enfriadas, endurecidas, quebradas y vueltas a fundir como metal defectuoso, que jamás se purifica del todo. El sufrimiento no es físico sino espiritual. Es la manifestación del tormento interno que el alma codiciosa vivió en la tierra de forma oculta. Pero ahora el vicio se transforma en algo tangible. El tormento de las almas que creían haber terminado su castigo, pero son arrastradas de nuevo a él cuando llegan al más allá, tienen aquellos descendientes que fueron víctimas indirectas de sus crímenes.
el daño que los padres causan puede afectar a los hijos, y esa consecuencia reaparece como un elemento de juicio también en el mundo espiritual. Las almas que perjudicaron a sus hijos o descendientes sufren más que cualquier otro tipo de alma. Cuando un descendiente injustamente afectado por sus actos llega al más allá, reconoce al alma culpable y se lanza sobre ella con furia, echándole en cara el dolor sufrido. Se muestran mutuamente las marcas de sus sufrimientos. No son cicatrices físicas, sino señales espirituales que representan las consecuencias psicológicas, sociales, materiales o morales de los actos cometidos en vida. El alma culpable trata de huir, de esconderse, pero no puede. Plutarco enfatiza que en el mundo espiritual no existe escapatoria a la verdad moral. Los verdugos, es decir, los ejecutores de la justicia divina, persiguen a esa alma y la obligan a volver a un nuevo ciclo de castigos. La angustia de aquellas almas que ya sabían lo que les esperaba, tienen como castigo la anticipación de ese sufrimiento, la memoria de lo que ya padecieron y lo que volverán a padecer. Los descendientes se aferran al alma del culpable como abejas o murciélagos, chillando y acusándola. Tespecio ahora contempla un momento más terrible y decisivo, la reencarnación de las almas en nuevos cuerpos. No es un proceso natural, suave o voluntario como podría imaginarlo. Plutarco lo presenta como un acto violento, técnico, doloroso, ejecutado por artesanos que moldean las almas como si fueran metal o arcilla. Esto obviamente uno lo puede corresponder a la tradición pitagórico-platónica, pero Plutarco la presenta más bien con un realismo, porque las almas son forzadas, soldadas, fragmentadas y ensambladas o borradas según el carácter y vida que tendrán en su próxima existencia. Los artesanos, que son demones especializados, adaptan cada alma a la forma de animal según la vida moral que esa alma ha llevado y el estado interior que conserva. Las manchas, los colores, el vicio, la virtud determinan el molde y el destino. En medio de este proceso aparece una de las almas más negras. ¿Cuál será la alma más negra de la época, en la época de Plutarco? ¿Cuál será aquel hombre que fue considerado despreciable? Nerón, por cierto. Esta es la alma más negra, que es la de Nerón. Su alma parece fea, claveteada con remaches ardientes. Es un castigo de las almas incurables. Los artesanos ya la habían configurado como una víbora nicándrica, un reptil cargado de veneno y malignidad, destinado a vivir devorando a su propia madre. Una referencia, ¿no es cierto?, al matricidio cometido por Nerón en vida. Pero ocurre algo inesperado. Una luz enorme brilla, acompañada de una voz que ordena detener su transformación. Los dioses, dice la voz, han decidido premiarlo, transformando su alma en un ser más pacífico, un animal cantor de pantanos. Pero este premio no exime su crimen, sino que hay un matiz. Plutarco afirma que Nerón había liberado al pueblo, mejor y más amado por la divinidad entre sus súbditos. Es decir, es como la liberación de Grecia al eximir a los griegos de tributos y cargas. Nerón fue un monstruo moral, estamos de acuerdo, pero tuvo un gesto cuyo valor religioso era inmenso. La justicia divina, en consecuencia, incorpora también la recompensa incluso para un criminal. Su destino se suaviza por un acto aislado de bondad. Entonces Plutarco nos dice que la justicia divina en este caso no es ciega. Tiene memoria tanto de los crímenes como de las acciones virtuosas, incluso cuando proviene de un alma extremadamente corrompida, corrupta, como es la de Nerón. Y bueno, Tespecio ya se encuentra en el umbral final de su visión. Justo cuando va a marcharse, aparece una figura femenina majestuosa. Ella lo toma y le dice: ven aquí tú, para que recuerdes con más detalle cada cosa. Está a punto de fijar la memoria del viaje en su alma mediante una varita al ojo vivo, un instrumento similar al que usan los pintores para grabar líneas sobre la cera o la madera. Aquí la varita simboliza la impresión indeble de la experiencia,
como un sello filosófico para que no olvide lo aprendido. Pero otra mujer lo detiene. Y esta figura representa la contracorriente que impide que el alma humana permanezca demasiado tiempo en el mundo espiritual. Las fuerzas superiores vuelven a intervenir y Tespecio es arrastrado de golpe por un torrente de aire, como a través de un sifón. ¿Y a dónde lo expulsan? Hacia su cuerpo físico. El alma entonces se precipita hacia el cuerpo de Tespecio, como si fuera aspirada. Tespecio abre los ojos al pie de su tumba. Ha vuelto a la vida justo en el momento de sus funerales. O sea, tuvo una muerte aparente. Y así, estimados, terminamos este texto sobre el retraso de la justicia divina en Plutarco. Un texto interesante. A mí por lo menos me parece que esto encaja muy bien con las otras religiones. Digamos, las religiones quizás han extraído algunas cosas de Plutarco como para tenerlas como base. Me llama la atención, quizás más que me llame la atención, esto yo ya lo había visto, o ya lo habíamos visto más bien, con Santo Tomás de Aquino en los otros podcasts que tenemos, cuando se habla de que hay una justicia divina y una justicia humana. Entonces, la gente muchas veces, los creyentes, digamos, en Dios, confunden la justicia divina y la justicia humana. Y cuando hay mucha demora, dicen, bueno, la justicia divina parece que se demora. Pero la verdad es que esa justicia nosotros no la vemos. Nosotros no la vemos. Y es muy probable, muy posible que cuando usted ve que alguien ha cometido un delito o algo, un acto reprochable, perfecto, esa persona después con el tiempo parece no haber sido afectada nunca. Parece como si esa persona no recibiera un castigo, como si Dios le fuera indiferente. Pero es que ahí está el tema, dice Plutarco. Nosotros no sabemos por lo que está pasando esa persona. A lo mejor sí está pagando sus culpas, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros solamente vemos aquello que es aparente, aquello que incluso la persona muchas veces quiere mostrar a los demás. Acuérdense que Plutarco también decía que muchas personas tienen la inclinación de que cuando ven a sus enemigos lo tratan como una escuela, es decir, intentan hacer verse como personas buenas, amables, para que los enemigos no los ataquen. O sea, los enemigos son como una escuela. Y en consecuencia parece ser que aquellas personas que merecen castigo no lo están recibiendo. Y pasan años y años y años y años y uno los ve y parece que no lo están percibiendo. Pero la verdad es que, insiste Plutarco, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. A lo mejor sí lo está recibiendo, a lo mejor sí lo está afectando por dentro alguna cosa, o incluso sí lo está afectando por fuera, solamente que nosotros, no podemos estar, no podemos saber lo que una persona piensa, no podemos saber lo que una persona le pasa por la cabeza, no podemos saber lo que una persona está haciendo en un determinado lugar cuando nosotros no tenemos acceso. ¿Se dan cuenta? Entonces se confunden los tipos de justicia, ¿no? Y usted me podría decir, bueno, pero es que a lo mejor imaginemos el caso de una persona que hace un acto reprochable y esa persona efectivamente no sufre. No sé, piensen ustedes, nos hemos metido en la cabeza de ella y no se ve afectada, lo hemos vigilado todo el tiempo y no ha sido afectado. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Me podría señalar usted. Bueno, Plutarco le diría entonces en ese caso que Dios sabe cuándo castigar, cuándo dar efectivamente el castigo. Y eso nosotros lo hemos visto con muchas ironías de la vida. Hay muchas ironías con respecto a cómo muere una persona o cómo una persona recibe un castigo. Y ahí, bueno, Plutarco diría, bueno, ahí tienen un ejemplo de alguien que está pagando sus culpas de alguna manera. Quizás no en el momento en que
nosotros queremos, porque esto lo tiene que querer Dios. ¿Ya? Entonces ese es el punto que hace Plutarco. Por ahí alguien decía, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces señalar que los tiempos de Dios son perfectos pareciera ser que, bueno, eh, nosotros no somos quienes para poner un tiempo determinado para que una persona que hizo un acto reprochable sea castigada. ¿Y cómo podríamos verificar esto? Plutarco también nos lo dice. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto de la diferencia entre las personas y los lugares? Parece ser que los lugares no cambian tanto de apariencia. A veces unos van a mejor, van a peor, dependiendo de cómo se cuide. Pero parece ser que los lugares, cualquier tipo de lugar, usted piensa en una plaza, piensa en una calle, etcétera, con el paso del tiempo suelen ser los mismos. Suelen ser los mismos, generalmente. Pero las personas no. Las personas cambian radicalmente. Una persona que usted conoce de niño, después de adulto, o de adolescente, y después de adolescente a adulto ya no es la misma. Entonces los cambios, bueno, se pueden dar por diversas circunstancias de la vida. Pagando culpas, puede ser. Puede ser. Por lo tanto, ese retraso de la justicia divina para Plutarco en realidad es un retraso aparente, porque nosotros no sabemos si las personas están siendo realmente ya castigadas o ya fueron castigadas. Para nosotros nos parece que no, pero la justicia divina al parecer ya podría haber hecho su trabajo. Lo otro que me llamó la atención también es es esta historia o este mito más bien de Tespecio, porque me recordó muchísimo al mito de de Platón en la República, en el libro 10, de este soldado que muere, vuelve a la vida y cuenta la reencarnación, los juicios, los destinos del alma. Yo creo que esa es una de las cosas que más tuvo Plutarco de forma patente y que pudo él señalar o digamos reelaborar con Tespecio. ¿Ah? Y para qué vamos a decir también que nos puede recordar a la Divina Comedia de Dante. ¿Ah? Hay un infierno, un purgatorio, claro, todo visto desde el punto de vista cristiano, pero es muy parecido, o sea, hay un guía, ¿ya? Hay un guía, Virgilio era el guía de Dante, Tespecio tenía su guía también. El infierno está lleno de lógica moral, casi aristotélica. Los castigos son símbolos, como en Plutarco, o sea, Dante de alguna manera, claro, lo hace un poco más sistemático, ¿no? Porque en Plutarco es un relato, pero Dante lo sistematiza. Me pareció muy bueno esto del mito de Tespecio, ¿ah? Que ve su vida pasar y que al final, casi como un cuento, él despierta en su tumba. O sea, despierta, ve su tumba ahí, ha revivido, o sea, tuvo una muerte aparente, como habíamos señalado. Y uno podría pensar, oiga, ¿y si uno no recibe castigo en esta vida? ¿Hay castigo entonces en el más allá? ¿No sería injusto pensarlo así? Porque si el castigo no ocurre en esta vida, ¿vivimos moralmente por virtud o solo por miedo a un juicio invisible después? Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas.
En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías, Noecita, Luan Santos, Lago Sam y Héctor Aybar Díaz 4611. Tiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte. Que estén bien, cuídense, chao.